¿Cuál es el ataque más poderoso de Jujutsu Kaisen? Seguramente creas que es un ataque de Gojo o Sukuna, pero ¿y si te dijera que hay técnicas mucho más peligrosas que Púrpura? En este top te voy a mostrar los 7 ataques más poderosos de toda la obra de Akutami, pero esta no es solo mi opinión, me basé también en distintos tops de varios creadores y páginas para hacer el ranking definitivo, y créeme, te vas a sorprender con algunos puestos. Aún así, si no estás de acuerdo, puedes dejar tu propio top en los comentarios. Cabe aclarar que este video contendrá spoilers. Sin más que decir, ¡empezamos! Abrir este top con Púrpura puede sorprender a más de uno. Es el ataque más icónico de Satoru Gojo y para muchos el más poderoso de Jujutsu Kaisen. Por eso es mejor analizarlo con calma. La técnica Imaginaria Púrpura es la máxima expresión del ilimitado. Nace de combinar el azul, que genera una fuerte atracción, y rojo, que produce una repulsión brutal. Cuando Gojo las hace colisionar, surge Púrpura, una masa imaginaria que avanza a gran velocidad, distorsiona el espacio y desintegra casi todo a su paso. Gojo lo usa por primera vez contra Toji Fushiguro, justo después de despertar su potencial. El ataque atraviesa a Toji y desintegra gran parte de su cuerpo. Más tarde, durante el festival de intercambio, lanza un Púrpura a larga distancia contra Hanami, borrando una zona amplia del bosque e hiriendo gravemente a la maldición. En el enfrentamiento contra Sukuna vuelve a aparecer el Púrpura al 200%, desintegrando ambos brazos del rey de las maldiciones. Después, un Púrpura remoto detonado en el aire destruye a Majoraga y causa un daño muy grave a Sukuna. Sin embargo, su gran desventaja es que requiere preparación y una ejecución muy precisa. Además, su poder destructivo es tan alto que usarlo cerca de aliados es un riesgo enorme. También es uno de los mayores secretos del clan Gojo. Solo unos pocos herederos conocen esta variante, ya que combinar correctamente azul y rojo exige dominar el ilimitado y contar con los 6 ojos. Aunque es muy poderoso, hay que admitir que existen ataques más destructivos o más eficaces que Púrpura, tal como el siguiente puesto. En lugar de intentar destruir al objetivo, elimina el espacio donde ese objetivo existe. Ese es el corte que parte el mundo, la técnica más letal que ha mostrado Ryomen Sukuna. A simple vista, puede parecer una versión más fuerte de desmantelar, pero funciona con una lógica distinta. Los cortes normales de Sukuna apuntan a una persona, una maldición o un objeto. Este, en cambio, corta el propio espacio. El objetivo ya no es el cuerpo del rival, sino las coordenadas donde éste se encuentra. Todo lo que exista dentro de ese punto será cortado. Por eso, fue el único ataque capaz de atravesar el infinito de Gojo. Hasta entonces, el infinito ralentizaba cualquier cosa que intentara alcanzarlo. Sukuna entendió que el problema no era la potencia de sus ataques, sino el objetivo que elegía. Tras adaptarse al infinito, Majoraga encontró otra solución. En vez de intentar tocar a Gojo, cortó el espacio que lo rodeaba. Sukuna tomó esa adaptación y la reprodujo con su propia técnica. El resultado, Gojo, considerado intocable durante toda la serie, terminó partido por la mitad de un solo golpe. Después de ese primer golpe, Sukuna ya no pudo usarlo con la misma facilidad. Recurrió a un voto vinculante para lanzar el ataque de inmediato. A cambio de esa ventaja, aceptó restricciones permanentes para cada uso posterior. Desde entonces exige 3 condiciones: recitar un cántico, formar el sello de manos de su expansión de dominio y señalar de forma manual la dirección del corte. Esa es la razón por la que ocupa este puesto. Tiene una capacidad de ataque incluso más difícil de contrarrestar que Púrpura. Sin embargo, las condiciones del voto vinculante hacen que ya no sea un recurso tan libre. Su poder sigue siendo enorme, pero su ejecución depende de requisitos que pueden darle una oportunidad al rival. Si hay una técnica que llamó la atención de casi toda la comunidad, fue el desmantelar de Yuji Itadori. Sukuna siempre la empleó como un corte extremadamente preciso. Yuji, en cambio, sacrifica parte de esa precisión a cambio de un poder destructivo mucho mayor. No por nada, muchos fans empezaron a llamarlo el desmantelar nuclear. La diferencia se nota de inmediato. En lugar de generar cortes limpios que atraviesan un objetivo concreto, Yuji libera una cantidad enorme de energía maldita que se convierte en una explosión devastadora. Según lo mostrado en Jujutsu Kaisen Módulo, incluso un uso relativamente casual tiene el potencial para arrasar distritos enteros o zonas equivalentes a una ciudad pequeña. Es una destrucción más amplia de la que normalmente veíamos con Gojo o Sukuna en sus ataques convencionales. Este ataque supera al corte que parte el mundo porque aunque el de Sukuna es un poco más sofisticado y casi imposible de defender, está pensado para objetivos específicos y carga con las restricciones del voto vinculante. El desmantelar de Yuji prioriza la destrucción absoluta a una escala mucho mayor. Es capaz de limpiar enormes extensiones del campo de batalla de una sola vez, manteniendo control suficiente para evitar víctimas inocentes. En poder bruto y alcance se coloca un escalón por encima, aunque el siguiente ataque se dice que tenía el potencial de destruir el mundo.
El cuarto puesto es para el rayo de amor puro, el ataque más poderoso que Yuta y Rika han ejecutado juntos. El nombre puede sonar tranquilo, hasta que recuerdas que fue capaz de derrotar a Suguru Geto en el clímax de Jujutsu Kaisen 0. Su funcionamiento es bastante simple. Yuta y Rika concentran una cantidad enorme de energía maldita en un único disparo, creando una ráfaga que arrasa todo lo que encuentra de frente. Lo que lo hace especial no es solo su potencia, sino el contexto. Durante el enfrentamiento contra Geto, Yuta hace un voto vinculante extremo, ofrece su propia vida a Rika a cambio de liberar todo su poder sin limitaciones. Por eso el rayo de amor puro que vemos en la película es la versión más poderosa de esta técnica. No es un ataque que Yuta pudiera lanzar normalmente, sino el resultado de llevar su poder más allá de cualquier límite para proteger a las personas que le importaban. Eso también explica por qué nunca volvimos a ver una versión exactamente igual. Después de los acontecimientos de Jujutsu Kaisen 0, la Rika original finalmente puede descansar. A partir de entonces, Yuta sigue combatiendo junto a la nueva manifestación de Rika y todavía puede usar enormes ráfagas de energía maldita, pero ya no alcanzan el nivel de aquel primer disparo contra Geto. Pero a pesar de su poder, los tres primeros puestos no destacan solo por la cantidad de energía que liberan, sino que sus propiedades hacen que enfrentarlos sea en algunos casos prácticamente imposible. Antes de continuar, quiero aclarar que Kami no Fuga está en este puesto gracias a una condición muy específica. Si Sukuna la usa fuera de su expansión de dominio, ni siquiera estaría por encima de Púrpura. Lo que la convierte en una monstruosidad es la forma en que interactúa con Santuario Malévolo. Esa diferencia cambia todo. Fuera del dominio, funciona como una poderosa flecha de fuego de largo alcance. Ya es impresionante con una temperatura tan extrema que suele compararse con un fenómeno similar al plasma, pero su verdadero potencial aparece cuando Sukuna la combina con su expansión de dominio. Antes de activar Fuga, Santuario Malévolo ya ha hecho gran parte del trabajo. Durante varios segundos, el dominio bombardea toda el área con una cantidad absurda de cortar y desmantelar, reduciendo edificios, terrenos y cualquier otra cosa a millones de partículas diminutas. El campo de batalla termina cubierto por una enorme nube de polvo. Ese detalle parece insignificante, hasta que Sukuna dice una sola palabra. Fuga. En ese momento, las llamas entran en contacto con todas esas partículas suspendidas y provocan una reacción en cadena muy parecida a un fenómeno real, la explosión de polvo. Cuando una gran cantidad de polvo fino queda en el aire y toca una fuente de calor, la superficie de todas las partículas se incendia casi al mismo tiempo y libera una enorme cantidad de energía en una fracción de segundo. Jujutsu Kaisen lleva esa idea al extremo. Las partículas que llenan el dominio están impregnadas de energía maldita después de recibir millones de cortes. Cuando Sukuna activa Fuga, esa energía alimenta las llamas y desencadena una detonación que ocupa prácticamente todo el espacio del dominio. Los enemigos no solo tienen que sobrevivir a los incontables cortes automáticos del Santuario Malévolo. Si resisten esa primera fase, quedan atrapados de inmediato dentro de una explosión térmica que consume todo el rango del dominio. Es un ataque del que prácticamente no hay forma de escapar una vez que la combinación está en marcha. Sin embargo, Fuga también está limitada por varios votos vinculantes. Sukuna primero debe haber golpeado al objetivo con cortar y desmantelar. Además, fuera del dominio, su alcance queda restringido a un solo objetivo. Contra varios está prohibido usarla. Esa limitación reduce mucho su versatilidad, pero es el sacrificio que le permite alcanzar un poder tan alto cuando todas las condiciones se cumplen dentro del Santuario Malévolo. La diferencia con el ataque de Yuta es que este concentra una cantidad inmensa de energía en un único impacto, pero sigue siendo un disparo directo. Fuga dentro del dominio transforma todo el campo de batalla en el propio ataque. No importa dónde esté el enemigo, si permanece dentro del Santuario Malévolo cuando la reacción en cadena comienza, termina atrapado entre millones de cortes y una explosión que llena todo el espacio disponible. Y aquí fue donde yo también me llevé una sorpresa. Antes de investigar para este video, jamás habría puesto la esfera perfecta tan arriba. De hecho, probablemente muchos de ustedes tampoco. Pero cuanto más leía sobre cómo funcionaba, más entendía por qué aparece como segundo lugar en tantos tops. La técnica máxima de Yorozu consiste en crear una esfera absolutamente perfecta con su técnica de construcción y metal líquido. Y cuando digo perfecta, es literalmente perfecta. En el mundo real eso es imposible. Siempre existen pequeñas irregularidades, incluso a nivel microscópico. Gracias a su técnica maldita, Yorozu materializa una esfera sin ninguna imperfección. Puede parecer un detalle sin importancia hasta que entra la física. La presión se calcula con una fórmula sencilla. Presión igual a fuerza sobre área. Normalmente, cuando golpeas un objeto, la fuerza se reparte sobre una superficie determinada. Una esfera matemáticamente perfecta solo toca otra superficie en un punto infinitamente pequeño, es decir, el área de contacto tiende a cero. ¿Y qué ocurre cuando divides cualquier cantidad de fuerza sobre un área prácticamente de cero? El resultado tiende a infinito. Esta es la diferencia con casi todos los ataques que hemos visto. La esfera perfecta
perfecta ni siquiera necesita una fuerza descomunal. Su propia naturaleza hace que cualquier cosa que entre en contacto con ella reciba una presión teóricamente infinita. El problema ya no es cuánta energía tiene el ataque, sino que ninguna resistencia física convencional debería ser capaz de soportarlo. Claro, tiene un inconveniente. Fuera del dominio, la esfera no es especialmente rápida. Si el rival mantiene la distancia o tiene suficiente movilidad, todavía puede esquivarla. Yorozu es consciente de esa debilidad, por eso la combina con su expansión de dominio Aflicción Triple. Dentro del dominio ocurren dos cosas. La primera, la enorme cantidad de energía necesaria para mantener estable la esfera deja de ser un problema. La segunda, y la realmente peligrosa, la esfera perfecta se convierte en un golpe garantizado del dominio. El enemigo ya no tiene que preocuparse por esquivarla porque simplemente aparece sobre él. Ahora resulta mucho más fácil entender por qué Yorozu estuvo a punto de quedarse con el primer puesto. Aún así, existe un ataque que va un paso más allá, y probablemente sabes cuál es, pero antes hay unas menciones honoríficas. Este fue el puesto menos discutido de todo el ranking. Casi todos los tops que revisé coincidían, y después de analizar cómo funciona esta técnica, yo también llegué a la misma conclusión. El ataque más poderoso que hemos visto en Jujutsu Kaisen es el agujero negro de Yuki Tsukumo. La habilidad innata de Yuki se llama Bomba Y, también conocida como masa. Gracias a ella, puede añadir una enorme cantidad de masa conceptual tanto a su propio cuerpo como a Garuda, sin que eso afecte su velocidad ni limite sus movimientos. Normalmente la técnica tiene un límite que evita que la masa se vuelva incontrolable, pero durante su enfrentamiento contra Kenjaku, Yuki elimina por completo ese límite de seguridad y sigue acumulando masa hasta alcanzar un punto crítico. Ahí ocurre algo completamente distinto a cualquier otro ataque del top. La cantidad de masa concentrada es tan absurda que colapsa sobre sí misma y genera una singularidad: un agujero negro. Y vale la pena detenerse un momento en este concepto. Un agujero negro no es una explosión gigantesca ni una esfera de energía. Es una región del espacio donde la gravedad alcanza un nivel tan extremo que absolutamente todo empieza a ser atraído hacia un mismo punto. No solo personas o edificios, también la luz, lo más rápido que conocemos, queda atrapada. Eso también explica por qué era tan peligroso incluso para el planeta. Según el manga, un agujero negro de esa magnitud tenía el potencial teórico de acabar con la Tierra entera. ¿Por qué nunca ocurrió? Porque la propia voluntad de Yuki, antes de morir, junto con las barreras de Tengen, contuvieron temporalmente el alcance de la singularidad. De lo contrario, las consecuencias habrían sido catastróficas. Aún así, Kenjaku consiguió sobrevivir, no porque el agujero negro fuera insuficiente, sino porque usó la técnica maldita de antigravedad de Kaori para contrarrestar la atracción gravitacional en el momento decisivo. Es una de esas situaciones donde la supervivencia depende más de una habilidad extremadamente específica que de la resistencia del personaje. La razón por la que este ataque ocupa el primer lugar es que el agujero negro juega en una escala completamente diferente. Ya no estamos hablando de un ataque diseñado para derrotar a un enemigo, sino de un fenómeno capaz de comprometer la estabilidad del propio planeta si nadie lo detiene. En términos de poder bruto y de las consecuencias que podría provocar, ninguna otra técnica mostrada hasta ahora alcanza ese nivel.